Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy, como cada año, se recuerda en el pueblo cristiano a la iglesia perseguida. En los distintos países, entre los principales están los que aparecen en los 5 vídeos que hemos visto. Como siempre suele suceder ante las grandes necesidades del pueblo de Dios, algunos tomaron la iniciativa para señalar un día al año y como pueblo de Dios se tuviera este recordatorio, se aprovechara para orar por la iglesia perseguida y se levantara una ofrenda para que a través de la organización Puertas Abiertas se hiciera llegar a las personas que en su criterio estén en situación de más necesidad, en esta situación o situaciones tan difíciles por las cuales están atravesando. Ni que decir tiene que cuando vemos vídeos que nos presentan estas situaciones de persecución y el sufrimiento de tantas personas, uno se queda sobrecogido. Estamos tan acostumbrados a gozar de libertad y paz durante toda nuestra vida que parece mentira que esas situaciones puedan darse en el mundo, pero así es, y se dan, y creemos que se seguirán dando, tal y como anunció el Señor, más o menos aquí o allá, en tiempos diferentes, pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, seguida de la declaración, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y qué decir? ¿Tenemos alguna responsabilidad en todo lo que está pasando con nuestros hermanos y hermanas en la fe que son perseguidos en esos países y en otros? Y si tenemos responsabilidad, ¿cuál es? Evidentemente, el Espíritu Santo nos orienta siempre a volver nuestra mirada hacia las Sagradas Escrituras en busca de una respuesta en este sentido. Y en primer lugar, cuando vemos o nos enteramos por medio de lecturas, informaciones que nos llegan de situaciones de este tipo, lo primero que se levanta en nosotros es un clamor, aparte de sentir dolor en nuestro corazón por lo que otros están sufriendo. Es un clamor al Señor de su pueblo. Es decir, lo primero es la oración que se expresa primeramente por un clamor. Claro, una cosa es impresionarse en un momento determinado cuando ve un vídeo como estos, y otra cosa es orar con frecuencia e insistencia a favor del pueblo que sufre, del pueblo de Dios que sufre. Para eso tenemos que creer en la oración, su orientación, su poder, su eficacia y la bendición que produce. Y de seguro que los primeros beneficiados seremos nosotros los que procedemos así, orando a nuestro Padre Celestial. Porque, en primer lugar, a través de la oración reconocemos y confesamos que por encima de todas las dificultades, Dios es un Dios soberano que gobierna sobre todo y sobre todos, y a Él no se le escapa nada. Precisamente fue en un contexto de persecución cuando el Señor da una serie de instrucciones a sus discípulos, porque los va a enviar a una pequeña comisión por toda la tierra de Palestina. Y dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y esos lobos estarían entre los políticos, las instituciones religiosas y aún el pueblo al cual tenían que predicar. Y termina su discurso diciendo, mas no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir tanto el cuerpo como el alma en el infierno. Y para enfatizar el asunto de la soberanía de Dios, que de momento parece que no hace nada, pero dice, ningún pajarillo cae a tierra sin el conocimiento de vuestro Padre, y aún los cabellos de vuestras cabezas están contados.
A la luz de estas declaraciones del Señor Jesús, aprendemos que mientras vivamos en este mundo, siempre habrá una tensión entre los hijos de Dios y el mundo que vive de espaldas a Dios. Y esa tensión a veces es tan fuerte que se vuelve en persecuciones en contra del pueblo de Dios. En segundo lugar, estas palabras también nos presentan la realidad de que Dios es soberano, que gobierna todas las cosas. Los pajarillos que caen a tierra con su conocimiento o los cabellos de nuestras cabezas, de los cuales Él conoce todos, nos hablan de lo extenso, lo prolijo y lo poderoso de su gobierno. Y aunque deja que ciertos actores libres actúen contra Él y su propio pueblo, al final su buena, santa y perfecta voluntad se hará por encima de todas las cosas. No nos quepa la menor duda. Pero en tercer lugar, también nos enseña que la oración es cuanto más necesaria en esas situaciones en las que sus hijos e hijas se sienten tan débiles y tan limitados en todos los sentidos que necesitan mirar a aquel que es soberano en el cielo y en la tierra. Y es ahí donde nosotros oramos a su favor para que no desmayen, para que reciban el ánimo y la fortaleza que necesitan y para que el triple sentimiento de fe, esperanza y amor no les falte, sino que se acrecienten y se fortalezcan más y más. Como hemos podido oír y hemos podido leer y hemos podido incluso oír testimonios de que así ha sido en medio de grandes y penosas dificultades. Recuerdo el testimonio de nuestro hermano pastor Alberto Barriento hace ya casi 30 años, cuando nos visitó. Después de muchos años de trabajo y esfuerzo en el campo misionero y en las iglesias, como pastor, como maestro, como evangelista, tuvo un año sabático y fue invitado para ir a Oxford para descansar mientras tomaba un curso de estudio. Estando allí, un día, en un momento de reflexión, tuvo una visión, no recuerdo si fue de día o de noche, tuvo una visión. En ella aparecía el cielo y unos rostros que aparecían de creyentes que estaban sufriendo, y así iban apareciendo sucesivamente, rogando que orara por ellos. No tengo quien ore por mí, orarás por mí. Y otro, y otro, y otro. Entonces dijo el hermano que aprendió una lección sobre el tema de la oración y la intercesión por otros hermanos que, aunque no conocemos, necesitan de nuestras oraciones. El Dios de los cielos cuenta con las oraciones de su pueblo a favor los unos por los otros. Y aunque hay mucho que no conocemos del funcionamiento de la oración, sabemos que la ayuda, el consuelo, el aliento, la liberación, el fortalecimiento, la guía, etcétera, etcétera, opera de forma real en aquellos por los cuales oramos, siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, no de la nuestra. Y luego, a través de la oración, los propósitos de Dios se llevan a cabo en esos países. Propósitos relacionados con su reino, no con las políticas de esos países, ni los intereses particulares de los partidos políticos, al menos no siempre. Jesús mismo nos enseñó a orar pidiendo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como es hecha en el cielo. Y cuando oramos en ese sentido, Dios desata su poder a favor de la extensión de su reino en la tierra, comenzando por establecer su reinado en los corazones de los que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, creen en él. No importa que los gobiernos tiranos y los poderes de las religiones falsas se opongan, persigan, opriman, encarcelen y maten a los seguidores y discípulos de Cristo. Hoy como ayer siguen siendo, ¿verdad?, las palabras del apóstol Pablo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También dijo en otro lugar: a causa de Cristo os es concedido
No solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y en contexto de paganismo, de oscuridad, de maldad, Él también dijo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, piadosamente quiere decir justamente, en verdad, desechando la mentira, desechando la injusticia y denunciando no ni siquiera con la palabra, sino con el propio testimonio personal a las tinieblas, a la maldad, dice, todos los que quieren vivir de esa manera padecerán persecución. La historia de la Iglesia está llena de ejemplos en los que cuando más arreció la persecución, más creció la Iglesia. Y esto es así porque el Señor de la Iglesia es el que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Y esto es así porque también el Señor dijo, y las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la Iglesia. Hermanos y hermanas queridos, el crecimiento de la Iglesia a veces produce sufrimiento y este hace que la Iglesia crezca más y más, tanto en número como en madurez. Pero si nos dormimos en los laureles de nuestra complacencia, de nuestra comodidad, de nuestra paz, de nuestra libertad, ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a conseguir? ¿A quiénes vamos a impactar con la mediocridad de unas vidas que no se caracterizan precisamente por seguir al Maestro como Él nos demandó y nos demanda? Y luego a través de la oración se levantan ministerios para la predicación y la enseñanza del Evangelio. A veces incluso de entre los enemigos más acérrimos del pueblo de Dios. Recordemos a Saulo de Tarso. Él era un gran enemigo y perseguidor de la Iglesia. Hasta que el Señor resucitado se le presentó en medio de esta faena de ir a apresar a los seguidores de ese camino. Y el Señor Jesús se le presentó. Y fue derribado al suelo cuando vio la gloria del resucitado, quedando ciego. Y ahí se le cayeron, como se suele decir, los palos del sombrajo, diciendo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Fue transformada su vida. Fue llamado para ser seguidor del Señor Jesús y hecho apóstol, enviado del Señor Jesús. Casi el más relevante de todos. Más adelante dirá con toda humildad, yo fui hecho ministro por el poder de la gracia de Dios para anunciar y enseñar el evangelio de la gracia de Dios. Efesios 3, 7 y 8 y Colosenses 1, 25 y 29. ¿Cómo si no iba Saulo a cambiar su vida, su condición, su estatus social y religioso y toda su forma de pensar? Solo por el poder de Dios. Igual que nosotros. Piénsalo bien. Igual que nosotros. ¿Cómo íbamos a cambiar nosotros nuestra forma de pensar y hacernos discípulos de Jesús y seguidores suyos? Pues igual que Saulo. No tuvimos una misma experiencia gloriosa como él, tan dramática como él, pero tuvimos una experiencia real de parte de Dios, por el poder de la gracia de Dios, por su Espíritu Santo y por su palabra que nos convenció, por el poder transformador del Evangelio. Y hoy puedo decir, y tú puedes decir conmigo y con el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, no solamente para salvación, sino para ponernos en un lugar en que jamás habríamos pensado que íbamos a ocupar, para trabajar en compañerismo, por así decirlo, con nuestro Señor Jesús, en la extensión de su reino. Así que oramos también por los enemigos del pueblo de Dios en esos países donde hay persecución. Oramos por los perseguidores, oramos también por sus gobernantes,
Solo Dios sabe dónde y cómo tocar a unos y a otros, y en su soberanía levantará hombres y mujeres que se ocupen de extender el mensaje de salvación y de su reino en esos países. Un día sabremos cuántos y cuántos han estado trabajando en oculto, pero llevando mucho fruto para Dios y para su reino en países donde les estaba totalmente prohibido abrir la boca ni moverse como cristianos. Eso solo Dios lo sabe. Y nosotros un día también lo sabremos. La oración juega un papel muy importante en el llamado al ministerio, en la proclamación del Evangelio, la extensión del reino de Dios, la edificación de la iglesia. Pero me parece que no estamos muy convencidos de esa realidad. Y en segundo lugar, la ayuda práctica. No solamente la oración con todo lo que hemos mencionado, sino la ayuda práctica. Y con ayuda práctica nos estamos refiriendo a toda aquella ayuda que desde este lugar de libertad y paz podemos hacer llegar a la iglesia perseguida. Sabemos que en este sentido no solo Puertas Abiertas, sino otros más se ocupan no solo de estar informados e informar al pueblo de Dios, sino de canalizar cualquier ayuda que se les pueda hacer llegar para paliar parte del sufrimiento que están pasando. Esa es la razón por la cual en este día en el cual las iglesias de nuestro país recordamos como pueblo de Dios a la iglesia perseguida, pero además de orar, levantamos una ofrenda de amor para que la hagan llegar a su destino como una expresión de comunión y amor. En esto también queremos seguir el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Estando en la ciudad de Antioquía, un profeta anunció con anticipación una hambruna que había de venir sobre toda la tierra de Judea. Y dice Lucas en el en el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 27-30, dice que esa hambruna vino en tiempos de Claudio, lo cual está registrado también en las crónicas seculares, en la historia secular. Y dice allí el texto bíblico, registra Lucas, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos de la iglesia por medio de Bernabé y de Saulo, Pablo. Saulo era Pablo, pero ya transformado. No importa que los creyentes habitaran a cientos de kilómetros de distancia. Eran hermanos y hermanas en la fe, miembros de un mismo cuerpo. Eran hijos e hijas de un mismo padre. De igual manera, los que sufren a miles de kilómetros de donde nosotros vivimos son hermanos nuestros, hijos e hijas de un mismo padre que nos llamó a su gloria por medio de nuestro hermano mayor, el que ha venido a ser nuestro hermano mayor, el Señor Jesús. De ahí que si nuestra vida tiene sentido como cristianos y cristianas, lo tiene todo si ponemos en práctica las ordenanzas del Señor Jesús. No olvidemos que Él dijo que el día del juicio, la verdad de una fe genuina, Él mismo la pondrá de manifiesto. Así lo dijo Él, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y se siente para juzgar, dice, serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará a los unos de los otros. Entonces el Rey dirá, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y le respondió el rey, les dijo, de cierto digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí
me lo hicisteis. Y ellos no lo sabían. Y allí lo descubrieron, el mismo día del juicio. Pero a los demás que nada hicieron, aunque pudieron hacerlo, sino que se dedicaron a vivir pensando en sí mismos, a comer y beber y gozar de la vida, sin pensar en los demás, o incluso que se dedicaron a perseguir a sus hijos e hijas, gozando ellos solos del privilegio de mandar y gobernar a su capricho y de formas injustas. A esos les dirá, oye bien, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabra de Jesús. Y aquí podríamos decir como palabra de Dios, te alabamos, Señor. Confesamos que es así, lo creemos, Señor. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Palabras serias y solemnes son las del Señor y que no solemos mencionar con frecuencia. Pero tienen todo el valor de la palabra de Dios, en vista de que salió de la boca del Verbo encarnado, el Hijo del Dios vivo. Dichas palabras nos llaman a la reflexión y algo más que a una reflexión. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que nos hacíamos al principio. La iglesia primitiva conocía esa y otras muchas palabras del Señor Jesús. Y cuando se levantó la gran persecución en Jerusalén y en otros lugares, ellos actuaron conforme a lo que habían aprendido del Señor y los apóstoles. Por eso atendían las necesidades de los más desprotegidos, como eran las viudas, los huérfanos, los enfermos, los pobres, etcétera, etcétera. Voy concluyendo. Entonces, como iglesia conocida como Betesda, Casa de Misericordia, hemos de ejercer nuestra responsabilidad para con nuestros hermanos y hermanas que sufren en otros lugares, teniéndolos en cuenta en nuestras oraciones a su favor, de acuerdo a todo cuanto hemos mencionado. Mientras estemos aquí en este mundo, nunca sabremos todo el bien que otros recibirán y las obras que se realizarán gracias a nuestras oraciones. Pero un día lo sabremos y nos gozaremos grandemente juntamente con ellos. Y por otra parte, nuestra ayuda práctica. Una ayuda práctica de forma regular y periódica podrá no solucionar mucho, pero sí lo suficiente como para, unida a otras miles y miles de contribuciones, paliar muchas necesidades. Quizás no hayamos entendido el valor y la dimensión de las palabras de Jesús tocante al tema de la ayuda a los necesitados. Pero él dijo respecto de eso, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Deseamos de todo corazón que el Señor bendiga su palabra y la haga fructificar en nuestros corazones y también en nuestras vidas. Amén. Amén.